Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para nosotros un privilegio y gozo en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente acá en la continuación de esta serie de estudios bíblicos, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que sean de bendición. Hoy, iniciando el capítulo número 2 en esta segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, el título de este capítulo nos dice desde ya que tiene relación cómo diariamente nosotros como hijos y las que son hijas de Dios tenemos que luchar. Porque definitivamente, si bien es cierto, acá en este capítulo y en estos versículos se refiere muy especialmente a lo que es un soldado de Jesucristo, a un varón, pero esto también se aplica a la mujer, porque recordemos que la mujer, además de ser hija, es una princesa y guerrera de Dios, y que por lo tanto también recordemos que Dios no hace acepción de personas. Y por lo tanto, hoy en este estudio que el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza en estos versículos, hay algo muy importante. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo principalmente a que debe de luchar, debe de esforzarse, ya que los problemas en la iglesia en Éfeso estaban a la orden del día. Y mira acá, como este título lo dice, un buen soldado de Jesucristo. Y en el versículo número 1 de este capítulo 2 de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que definitivamente en lo que se refiere acá, tú pues, hijo mío, recordemos que el apóstol Pablo fue el medio por el cual Dios permitió que Timoteo, juntamente con Loida y Eunice, que eran su abuela y su mamá respectivamente, llegaran a los pies de Jesucristo, ya que durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo conoce a Timoteo, a la abuela y a la madre de este, y los evangeliza para que se conviertan al Señor. Nosotros sabemos que ya lo dimos a conocer en un estudio anterior, en el caso de la abuela y la madre de Timoteo. Todos conocemos que tanto en la historia judía como en la historia secular se sabe que el papá de Timoteo era griego, y que con certeza no se sabe, pero se especula que murió a los pocos años de que Timoteo pues naciera. Y entonces él quedó lógicamente solamente al lado de su abuela y su mamá, quienes lo instruyeron en las Sagradas Escrituras, ya que recordemos que estas mujeres son un ejemplo a través del tiempo como mujeres entregadas a Dios. Ellas fueron temerosas de Dios, buscaron de Dios y entendieron fielmente las Escrituras.
en aquel tiempo, o sea, la ley mosaica, en donde se refería a la venida del Mesías. Y por eso fue que, como lo reiteramos, cuando el apóstol Pablo los conoce, ellas ya tenían un corazón dispuesto, porque ellas conocían y tenían temor de Dios. Habían instruido asimismo al niño, que en ese tiempo era Timoteo, en las Sagradas Escrituras. Y por eso, cuando son evangelizadas, ya el Espíritu Santo había preparado esos corazones. Entonces, a raíz de esto, nos damos cuenta que el apóstol Pablo consideraba a Timoteo como un hijo en lo espiritual y en lo terrenal. Y cuando dice acá, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que tanto en la vida misma terrenal como en la espiritual nos tenemos que esforzar, ya que sabemos que el Señor nos da la fuerza suficiente y los medios para poder salir adelante, pero también tenemos que hacer la parte que nos corresponde, porque definitivamente todo esfuerzo en la vida, tanto espiritual como terrenal, tiene su recompensa. Y entonces acá el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a esforzarse, ya que el esfuerzo espiritual era necesario, ya que nosotros sabemos que Timoteo era en ese momento ya el pastor de la iglesia en Éfeso, era muy joven y que se sabe que también él era muy propenso a ser débil debido a las luchas que estaba llevando en la obra de Dios. Y que al mismo tiempo, cuando acá el apóstol Pablo le escribe, esfuérzate, es un recordatorio del compromiso que Timoteo tenía ante el Señor en la obra evangelizadora principalmente y también en la iglesia en Éfeso. Y al exhortar a esforzarse, lógicamente tenía que ser fortalecido espiritualmente. En la palabra de Dios sabemos que, como lo reiteramos, el Señor nos da las armas espirituales para que peleemos la batalla, para que corramos con paciencia la carrera de la misma, y por lo tanto también la parte que nos corresponde a nosotros es la que debemos de poner en práctica, ya que la fortaleza espiritual viene de lo alto. En el Salmo 46, del versículo 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, al músico principal de los hijos de Coré. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Selah. Y también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 40 y en el versículo número 31, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí nos damos cuenta que tanto el esfuerzo, la fortaleza espiritual y terrenal, el Señor siempre nos la va a conceder. Y aquí también en el libro del profeta Isaías capítulo 41 y versículo 10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El poder espiritual. Mira, el poder espiritual, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es a través del Espíritu Santo el Consolador, ya que siempre lo hemos manifestado, un hermano o una hermana en Jesucristo que es lleno o que es llena del Espíritu Santo, eso a nosotros como creyentes
en Cristo Jesús, estando en la fe en el Señor, eso nos da poder, nos da fortaleza, nos da sabiduría para poder desempeñarnos en nuestra labor. Y acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí ya nos damos cuenta, ese poder espiritual. Y mira, y todo esto tiene una relación. ¿Por qué decimos esto? Porque acá en este versículo 1 dice: en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por nuestras justicias, que son como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. No es por esfuerzo terrenal, ni mucho menos por intelecto o posición social, o por tribu, lengua y nación, no. Es por misericordia que nosotros cada día tenemos vida. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y cada noche, cuando nos vamos a acostar, es por misericordia de Dios que Él nos ha dado la vida. Y por lo tanto, sabemos que la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy está vigente, ya que no es por obras humanas, no es por obras terrenales, no es por obras de la ley mosaica, es por la fe en Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, al dar su vida y derramar su sangre en la misma. Hoy tenemos acceso a la salvación de nuestras almas, a la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y al perdón de nuestros pecados. Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y al pecado de Adán. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por lo tanto, hoy, solamente a través de Jesucristo, como el único mediador entre Dios y los hombres, podemos tener acceso al Padre. La salvación de nuestras almas es solamente a través de la fe en Jesucristo, cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, de corazón, lo confesamos públicamente y somos hechos hijos, y las damas son hechas hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo, del agua y del Espíritu. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero y somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y esto se complementa con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Y también acá en este versículo se menciona la gracia de Jesucristo. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira qué hermoso. El apóstol Pablo continúa en su exhortación a Timoteo, cuando le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. A través de los años que el apóstol Pablo y Timoteo tuvieron relación en la obra de Dios, el apóstol Pablo había dado a conocer el Evangelio de Jesucristo y se lo recuerda a Timoteo a través de esto. Y cuando dice ante muchos testigos, Silas, Bernabé, Lucas y muchos más, y los demás hermanos y hermanas en las iglesias, ellos podían atestiguar sobre la labor del apóstol Pablo, de la predicación del Evangelio de Jesucristo.
y la enseñanza del mismo. Algo que Timoteo necesitaba recordar en medio de las deserciones que se multiplicaban en la iglesia en Éfeso. Y esto, mira, tiene una relación con lo escrito por el apóstol Pablo, siempre en esta segunda epístola, en el capítulo número 1, versículo 15, cuando dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Sabemos que a través de la persecución y muchas veces de las amenazas, muchos hermanos y muchas hermanas en Cristo ya no continúan. Los problemas o las tentaciones o los afanes hacen que muchos ya no continúen en los caminos del Señor. Y acá hay algo muy importante, porque cuando dice hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, esto nos recuerda lo que está escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 28 y versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cual, esto, cuando se realiza, conlleva a lo escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 21 y versículos 15 al 17. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí, si nos damos cuenta, ya hay un encargo. Después de hacer discípulos, después de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, nos recuerda de algo. En este momento, cuando el Señor le habla al apóstol Pedro, le hace una comisión, cuando le dice: apacienta mis corderos. Recordemos que los corderos son los hermanos y las hermanas en Jesucristo recién convertidos, que necesitan ser guiados, cuidados de una forma muy especial, ya que están propensos a que el enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda, y siempre por el poco conocimiento pueden sucumbir. Y por eso acá, cuando le dice: apacienta mis corderos, y cuando se refiere en el versículo 16, pastorea mis ovejas, sabemos que principalmente cuando el Señor le concede a un hermano el don ministerial pastoral, si hay algo que distingue a un pastor verdadero, guiado por el Espíritu Santo, es el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el cuidar celosamente, velar constantemente por las ovejas. Y esto fue lo que realmente el Señor le estaba indicando al apóstol Pedro en este pasaje: apacienta mis ovejas, cuidarlas, estar al tanto de ellas. Y hoy en día se aplica esto. Aquel hermano, aquella hermana en Jesucristo que tiene a su cargo un privilegio, o muy especialmente un hermano que es pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol o un maestro, tenemos la responsabilidad de velar, de cuidar, de enseñar, de instruir al pueblo de Dios en general. Y eso es lo que acá el Señor
nos exhorta también hoy en día. En este caso, Timoteo debía de instruir y formar a otros, hombres fieles, hombres de carácter aprobados y don espiritual capacitados para instruir también a otros, lo cual hoy continúa en la obra de Dios. Hoy en día, enseñar lo que hemos recibido de parte de Dios, basados en el amor, el temor de Dios, amor al prójimo, la humildad, dando lo mejor de nosotros, de corazón, guiados por el Espíritu Santo. Es el deber de nosotros, como lo mencioné, de los ministros. Aquí mismo en esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 17, lo dice muy claramente: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la versión de la Biblia Dios habla hoy, de este versículo número 2, nos dice: lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza, que sean capaces de enseñarlo a otros. Ahí está muy claramente. Entonces, y aquí viene un aspecto muy importante. En el versículo número 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira, acá lo vamos a exponer de la siguiente manera, y quiero que me pongas muchísima atención. Un buen soldado de Jesucristo. Características. A través de esta figura o simbología de un soldado terrenal a lo espiritual, nosotros sabemos que a través de los tiempos, la mayoría de las naciones del mundo tienen sus ejércitos terrenales, y en el ejército pues hay un orden jerárquico. En el alto mando del ejército de un país se distingue de la siguiente manera. El alto mando es conformado en primer lugar por el presidente o primer ministro de un país, que es el comandante general del ejército, y en el orden jerárquico sigue el ministro de la defensa, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, o en muchos países que se le conoce como jefe de las Fuerzas Armadas, y luego el inspector general del Ejército. Y posterior a esto, en el orden, el alto mando del ejército de un país se complementa con todos los comandantes de las distintas zonas y bases militares. Y en el escalafón militar se establece tanto oficiales generales, oficiales superiores y oficiales subalternos. Y desde un soldado raso, cabo, capitán, teniente, mayor, coronel, general, y en los países que son de sistema como el nuestro, que es republicano o capitalista, el mayor grado militar es de general de división. Y en los países que son gobernados por sistemas de gobiernos tanto comunistas, o en el caso de Corea del Norte, marxista-leninista, el mayor grado que un oficial puede llegar es el de mariscal, que a la comparación de general de división, un mariscal es más que un general de división. ¿Por qué explicamos si nos estamos extendiendo este tema? Es para que lo entendamos bien. Entonces, cada ejército de cada país por lo regular tiene una o más varias unidades de élite, que es lo mejor de lo mejor de lo mejor que ellos tienen de combatientes. En Estados Unidos se distinguen por los Rangers, por las boinas verdes. Acá en Guatemala, los caiviles. Los caiviles nosotros sabemos que están considerados de los mejores combatientes a nivel mundial, y que por lo tanto en el sentido militar no le tienen nada que envidiar a los Rangers o a los boinas verdes, y a una unidad de élite muy conocida en el ejército británico. En el caso de los caiviles, nosotros sabemos que es un curso de 2 meses en los cuales es de una manera inhumana,
ya que son sometidos a un entrenamiento muy durísimo, muy cruel. E incluso en la entrada de esta escuela Caibil en el Petén hay un rótulo. No nos gusta mencionar esta palabra, pero lo vamos a mencionar porque es importante. Ahí hay un rótulo que dice bienvenidos al infierno, dice. Y abajo dice por su cuenta y riesgo. De 10 aspirantes a Caibiles, si mucho, unos 4 se logran graduar. Muchos no aguantan por lo riguroso, por lo extremadamente durísimo y difícil de este curso. Muchos también se han muerto porque han sufrido accidentes. Muchos han quedado minusválidos porque han perdido algún miembro de su cuerpo debido al entrenamiento riguroso y cruel. Pero por eso ellos ponen por su cuenta y riesgo. Cuando hay una guerra convencional, por lo regular las unidades de infantería y élites son las encargadas de ir abriendo camino. A un soldado no lo van a mandar desarmado, lo van a mandar armado. Y principalmente en este tiempo de la era moderna, en este conflicto últimamente que se ha vivido entre Israel, Estados Unidos y la República Islámica de Irán, en donde ya la tecnología moderna, por ejemplo los drones, los misiles de largo, corto y mediano alcance, pues están a la orden del día. Las unidades de infantería no han entrado a un conflicto bélico abierto en el campo de batalla y definitivamente los soldados que hoy en día van a una lucha al campo o a las ciudades siempre van armados. No van a mandar a un soldado desarmado o sin armas, o no lo van a mandar con hachas o con palos o con piochas o con tenedores o con cuchillos. No, lo van a armar. En el caso de los caibiles, ellos van bien armados. Su fusil, su daga, su cuchillo, sus lentes de rayos infrarrojos para ver en la noche o aún de día. Y también van con sus lazos, con sus botas, en fin, bien armados. Disculpen, hermanos, es que estoy padeciendo un poco de la... Vamos a estornudar y mil disculpas. Pues nosotros les mencionábamos que ellos van bien armados. Y definitivamente ellos van a la batalla bien armados. Entonces, por eso lo mencionamos. La figura o simbología de un soldado terrenal a lo espiritual. Entonces, hoy a lo espiritual, ¿qué es lo más importante? Después de dar estos datos, cuando dice acá este versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira, cuando se refiere tú, es lógicamente, es un pronombre, es Timoteo. Y esta palabra pues es muy importante, porque esta palabra pues funciona como un conector de consecuencia o transición, lo cual no cambia el significado principal, pero da sentido lógico a la oración. Sirve también para conectar ideas, ya que une lo que el apóstol Pablo acaba de decir en los versículos anteriores. Además indica esto en palabras equivalentes, como en vista de esto, o por lo tanto, por lo cual significa ampliamente lo siguiente: ya has recibido esta enseñanza y conoces la verdad, entonces actúa como buen soldado. En este contexto la palabra pues enfatiza que debido al Evangelio se debe de soportar dificultades, penalidades. Nosotros sabemos que las aflicciones, las enfermedades, las dificultades, los sufrimientos siempre van a existir. Y cuando se refiere a buen soldado, es la metáfora de la vida cristiana, la batalla de la fe en contra de la maldad, la naturaleza humana y pecaminosa, así como contra el pecado y el enemigo. Y esto definitivamente está escrito en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10 y versículos
número 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y luego en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1 y versículo 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y en el capítulo 6 y versículo 12, siempre de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En el servicio de la obra de Dios, vamos a pasar por toda clase de adversidades, y muchas veces extremas. Pero como buenos soldados de Jesucristo, recordemos, somos más que vencedores, ya que lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, así está escrito. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también en la epístola de el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4 y versículos 11 al 13 nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Luego, después de esta metáfora que se emplea acá de el buen soldado, en el versículo número 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En este versículo definitivamente hay algo que debemos de ponerle mucha atención. Cuando dice se enreda, así como un buen soldado llamado a cumplir su deber, se aparta por completo de los asuntos cotidianos de la vida civil, el buen soldado de Jesucristo debe impedir que las cosas del mundo lo distraigan y mucho menos que lo absorban. En la primera epístola de el apóstol Juan, en el capítulo número 2 y versículos 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, en el sentido terrenal, en cuanto a los soldados, a los oficiales de los ejércitos de la mayoría de los países, y en Guatemala no es la excepción, todo militar, sea un oficial general o un subalterno, como el caso de un soldado raso, ellos cuando están en servicio activo tienen prohibido dar declaraciones políticas o mezclarse en asuntos políticos. Cuando lo hacen, son dados de baja, pero también son sancionados muy drásticamente, porque un oficial del ejército, sea cual sea su rango, ellos están entregados al servicio de la milicia y por lo tanto no se van a enredar con los asuntos civiles o los asuntos de los demás. Incluso muchas veces tienen que sacrificar a su familia en el sentido del tiempo, de convivir con ellos, porque ellos están sirviendo a la patria, están sirviendo al ejército de sus respectivos países. Y cuando se mezclan en asuntos políticos principalmente, son sancionados.
Rápidamente, a manera de referencia, en la década de los años 70, los finales, cuando estaba el conflicto armado interno acá en Guatemala, existía la Secretaría de Relaciones Públicas del Ejército de Guatemala y lógicamente ahí había un encargado, lo que comúnmente nosotros llamamos vocero. En cierta oportunidad él dio declaraciones de carácter político e inmediatamente, a las pocas horas de ello, el ejército en un comunicado dio a conocer que el secretario de Relaciones Públicas del ejército había sido destituido de su cargo debido a que había dado declaraciones políticas, que le era prohibido como militar activo. Y se sabe que fue sancionado drásticamente, ya que, lo volvemos a reiterar, desde un oficial general hasta un soldado raso, ellos, en servicio activo, están entregados al servicio de la institución armada y no se tienen que mezclar con los demás en ningún aspecto. Entonces, acá es una figura, ya que si lo tomamos desde el punto de vista espiritual, esto conlleva a tener fidelidad, el obedecer al Señor, el ser estable, no mezclarse o meterse en las cosas vanas, apartarse del pecado, estar dispuesto a pelear la batalla de la fe como un verdadero soldado élite de Jesucristo. Y en este versículo número 4, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, nos dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. El apóstol Pablo, después de esto, acá en el versículo número 5 también exhorta a Timoteo a lo que es la sinceridad, lo que es la honestidad. ¿Por qué decimos esto? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto nos recuerda la carrera cristiana. Vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo número 9, versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Luego, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 2 y versículo número 2, dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Capítulo 5 y versículo 7, siempre de esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas: vosotros corríais bien, pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Siempre acá en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y luego acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en la epístola a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 1, puesto los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hemos referido estos versículos ya que esto nos
nos traslada a lo que es la carrera de la fe. Y esta es una metáfora también, ya que esto conlleva, si corremos la carrera de la fe, también aquí habla del esfuerzo espiritual, ya que recordemos lo escrito en Josué capítulo 1 y versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y cuando en este versículo 5 está escrito, lucha como atleta. Aquí nos recordamos acerca de los Juegos Olímpicos o las Olimpiadas que tienen su origen en Grecia. Y principalmente recordemos que ya para ese tiempo ya existían los deportes tanto de los que son en grupo, o sea, colectivos, como individuales. En los deportes individuales como maratón, como el atletismo, recordemos que esta palabra atleta proviene del verbo griego atleo, que expresa el esfuerzo o la determinación necesarios para competir con éxito en lo deportivo, lo cual es una simbología útil en el esfuerzo espiritual y búsqueda de la victoria en Jesucristo. Y mira, aquí nosotros sabemos que en aquel tiempo de que ya se celebraban ya los Juegos Olímpicos en Grecia, el premio que ellos se llevaban era una corona de laurel. No era premios como ahora en la actualidad existen, económicos, materiales, pues. No era una corona de laurel, pero para ellos significaba lo máximo del éxito. Entonces, esto nos conlleva a algo muy importante. ¿Y por qué mencionamos al principio que esto tenía que ver con la honestidad y la sinceridad? Mira, cuando dice acá coronado legítimamente, el realizar las cosas con sinceridad, transparencia, sin engaño, no hacer trampa, ya que todo el trabajo duro, disciplina de un atleta se echa a perder si no se compite de acuerdo con las reglas legales del juego, de la competencia que se participa y compite. ¿Y por qué decimos esto? Porque no hay nada mejor que cuando se da una competencia en el sentido terrenal, se gane legítimamente, con sinceridad, sin hacer trampas. Sabemos que en lo espiritual, en Cristo Jesús, pues no es una competencia, no, sino que esto es una metáfora, o sea, es una simbología para que nosotros aprendamos, ya que definitivamente, si bien es cierto, a través del tiempo, hace unos años se supo que en una competencia de ciclismo, en los llamados giros, en Europa, en un país de Europa, en un giro de un país de Europa, fue ganado por un ciclista. Y ganó y todo, pero como a los días, alguien dio a conocer que ese corredor había hecho trampa y que había infringido reglamentos de la competencia y que había hecho trampa. Al principio no le creyeron, pero al aportar las pruebas, la Federación Internacional de Ciclismo tomó cartas en el asunto. Inmediatamente investigaron en una forma rápida y en una forma amplia, que sí se llegó a comprobar que este corredor había ganado esa vuelta ciclística o giro de ese país europeo con trampa. E inmediatamente le despojaron del premio y lo sancionaron drásticamente, ya que fue sancionado que ya no podía competir de por vida en ninguna competición, ni amateur ni mucho menos profesional. Entonces se declaró vacante ese premio, o se declaró vacante quien había ganado, pero posteriormente en una manera de hacer justicia se determinó que para que el juego limpio imperara, que se daba como ganador al que había quedado de segundo lugar, que sí había competido lealmente, que había competido en regla, que había acatado todos los reglamentos, y eso pues inmediatamente pues al sancionar al que había ganado pues en el orden
que seguía, pues el segundo lugar fue dado como ganador. Y esto debido a que el que había ganado había competido en forma desleal. Entonces acá esto es algo muy importante, porque espiritualmente, y ese es el mensaje, es un llamado a obedecer a Dios, su palabra en la búsqueda de la victoria final, llegar a la meta, la eternidad con el Señor, con patria, ciudadanía celestial, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, y lo mejor, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Mira qué hermoso, la eternidad, llegar a esa meta, pero lo tenemos que hacer de una manera justa, con sinceridad, con honestidad, haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Labrador. Recordemos que en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5 y versículo 7, nos da una referencia a esto. Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esto es una figura o simbología del agricultor cuando siembra la semilla en la tierra. El labrador. El verbo griego traducido es aquel que labra hasta quedar exhausto. En la antigüedad, los agricultores trabajaban muchas veces al día bajo condiciones climáticas muy severas, con el anhelo de que su esfuerzo físico fuera recompensado en una muy buena cosecha. El apóstol Pablo urge a Timoteo a no ser perezoso ni acomodado, sino a laborar intensamente, con la mirada puesta en la cosecha espiritual. Y mira esto en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 3. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 5. Y en el versículo número 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 3 versículos 5 y 8. El agricultor, ya en aquel tiempo, pues definitivamente, si bien es cierto, no se contaba con la tecnología moderna de hoy en día, se araba la tierra con los bueyes y el arado. Se trabajaban en condiciones muy, muy duras, pero el agricultor estaba ahí porque él tenía la esperanza de que ese esfuerzo que él realizaba en cuanto a preparar la tierra con esfuerzo, con dedicación, al final lo que había plantado, cuando viniera la cosecha, los frutos iban a ser abundantes. Entonces, hoy debemos de trabajar con esfuerzo, con dedicación de corazón, guiados por el Espíritu Santo, el Consolador, en la obra de Dios, donde se nos ha puesto para ver el fruto en su momento, allí en el lugar, en el privilegio, en el ministerio que el Señor nos ha puesto. A través de esa labor que realicemos, los frutos se van a manifestar. Y tú dirás: ¿y qué frutos? Bueno, el fruto del Espíritu, a través del amor, de la fe, de la paciencia, pero también los frutos como árboles buenos que somos. Cada vez que tú predicas y enseñas la palabra a muchos y a muchas, ellos recibirán esa palabra que Dios tiene para ellos. Cada vez que un hermano o una hermana va a ministrar o va a orar o a alguna casa,
algún hermano o hermana en Cristo que va a predicar la palabra a las cárceles o a los hospitales, o cuando se va a visitar a un enfermo, allí hay frutos que se están manifestando. El amor, el ayudar a los demás, el interceder, evangelizar, el apóstol sentando doctrina, el evangelista dando a conocer las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, lanzando la semilla, el pastor guiando y cuidando y dándole el sustento diario a las ovejas, el profeta dando a conocer lo que el Señor tiene para cada uno de los hermanos y hermanas en Jesucristo, y aún para aquel o aquella inconverso o a personas en grupo en general. Los acontecimientos. El maestro exponiendo, enseñando los fundamentos sólidos, los cimientos de la palabra de Dios, lo que Dios les revela. Entonces ahí hay frutos. Y en el versículo número 7, cuando dice considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. La palabra griega considera denota una percepción clara, entendimiento pleno y consideración cuidadosa, una indicación enérgica por parte del apóstol Pablo y no un simple consejo, para que Timoteo pensara muy bien en lo que el apóstol le escribía. Y cuando dice, te dé entendimiento en todo, el entendimiento en general, para que podamos cada día conocer, crecer, madurar espiritualmente y poner por obra la palabra de Dios. Mira, esto es muy importante porque si hoy, de todo corazón, lo que está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 17 al 23, se lo pedimos al Señor de todo corazón. Mira, es muy importante para que nosotros conozcamos al Señor y le sirvamos. Tiene que haber algo muy importante, la sabiduría de lo alto, el entendimiento, el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superominiente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena de todo, en todo. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, hoy el Señor nos ha hablado, y mira, como un buen soldado de Jesucristo, para ti, hermano en Jesucristo, y también para ti, amada hermana en Jesucristo, que eres guerrera de Dios. Esto también se aplica a ti, porque si bien es cierto, acá se utiliza un buen soldado de Jesucristo con el título, pero también recordemos que hoy en día, en el aspecto terrenal, también ya hay mujeres soldados. En el grado militar hay coronelas. ¿Cuánto más en lo espiritual? Y mira, es algo tan hermoso porque acá cuando se da esta metáfora del soldado, la del labrador y también la del atleta. Mira, en el caso del buen soldado, tiene relación como creyentes que estamos en el lugar santísimo, que tenemos acceso, porque somos soldados de Jesucristo, peleamos la batalla de la fe, corremos con paciencia la carrera de la misma. El atleta, aquel que lucha legítimamente para ser coronado en el lugar santísimo. Y el labrador,
que se esfuerza para poder llegar a obtener los frutos en el atrio. Somos llamados, elegidos y fieles. Entonces, hoy el Señor nos ha dado esta enseñanza, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que sea de bendición. Amado Padre que estás en los cielos, hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. A ti, Padre, porque en medio de estas circunstancias, en medio de lo que en lo personal hemos venido teniendo quebrantos de salud, pero hoy hemos luchado y vencido esos obstáculos que trataban de impedir que impartiéramos esta palabra. Lo hemos hecho con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo y dedicación. Hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición. Señor Jesús, gracias porque hoy me has permitido este privilegio. Lo que tú me diste para enseñar, hoy lo hemos dado a conocer. Y que por muy pequeña que sea esa semilla, haya quedado sembrada en los corazones de aquel y de aquella que no te conoce, para que un día te conozca. Y por aquel hermano y hermana en Cristo que persevera, para que sigamos adelante como soldados, élites de ti, Señor Jesús, para que nos preparemos como aquel atleta que se esfuerza con honestidad para ser coronado, para recibir esas coronas, esas perlas que van a ser colocadas en nuestras coronas, esos galardones cuando nos presentemos ante ti, ante el tribunal de Cristo. Por aquel que se esfuerza como el agricultor para obtener fruto, hoy te lo pedimos, Señor, para que sigamos adelante peleando la batalla de la fe, porque esta palabra también es para aquella hermana que se esfuerza cada día, aquella hija, sierva y guerrera de Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia. Amén, amén y amén. Bendiciones, bendecido día.